compañeros. Vamos a ir largando, por lo menos con las presentaciones, ahí así damos un ratito más para ver si se suman más. Bueno, estamos muy contentos y contentos del Centro de Políticas Públicas de ya estar llegando a lo que sería la mitad de esta instancia de la Escuela de Formación. Bueno, le venimos poniendo ahí mucha cabeza, mucho cuerpo también para poder ir, bueno, desarrollando los temas que nos parecían en un principio que eran interesantes. Ahí en el grupo de la escuela habíamos contado esta idea que nos surgió de ver si podemos hacer un encuentro chico, así sea con algo de presencialidad, que bueno, lo estamos organizando para el sábado que viene, al mediodía, y la idea de ese encuentro es poder debatir un poco, conversar un poco sobre, bueno, nuestra idea de lo que va a ser el producto final de la escuela. Estamos ahí tratando de terminar de delinear algún tipo de idea de lo que tenemos ganas de que sea la producción, ya sea de la escuela en esta instancia y de la instancia anterior. La idea es poder eso abrirlo a todos y todas las participantes para que, bueno, para que sea algo constructivo, que sea algo que se construya socialmente en un intercambio. Así que bueno, ahí le vamos a ir pasando bien la información del horario y el lugar. Va a ser aquí en el centro. Lo más posible es que sea en el espacio cultural La Veleta, que ahí los compañeros y las compañeras, José Pinto nos lo ha propuesto y nos lo ha puesto a disposición. De todas maneras, le vamos a ir confirmando durante esta semana. Es el que pueda, o la que pueda, se acerca. Como les digo, es poder conversar un poco, conocernos un poco más, y el objetivo es conversar un poco del producto final de la escuela. Ya nos quedan 2 módulos solamente, así que ir delineando y pensando cuál va a ser el producto final. Ahí en ese momento le vamos a tirar por lo menos cuáles son las ideas que venimos ahí elaborando desde el Centro de Políticas Públicas sobre los que estaría bueno por ahí elaborar, pero nada cerrado, sino que la idea es poder conversarlo y bueno, y por supuesto la idea poder también es conocerlo y conocerla. Así que en la semana vamos a ir pasando la información sobre ese encuentro, y bueno, desde ya que están todos invitados a compartir, y seguramente vamos a compartir alguna comida mínima ahí durante el almuerzo, y bueno, y poder conversar y charlar en general, no solamente de esto, sino de algunas otras cuestiones. Así que bueno, desde ya que hacemos esa invitación, y ya vamos a ir avisando todo en el grupo de WhatsApp. Bueno, hoy tenemos el módulo sobre pobreza y desigualdad. La tenemos a Beatriz Álvarez, que ya está conectada ahí, que bueno, ella es licenciada en Economía, egresada de la UNT, y es magíster en Economía de la Universidad de La Plata. Es docente aquí en la carrera de Ciencias Económicas y está especializada en temas de pobreza y desigualdad. Además, es encargada del área de pobreza y desigualdad del Laboratorio de Políticas Públicas para el Desarrollo Equitativo. Bueno, estamos muy contentos y contentas de tenerla a ella para que nos pueda brindar un paneo general sobre estas, bueno, grandes temáticas de lo que es hoy, digamos, la coyuntura política eh, provincial y nacional en general, de todo lo que, de todo esto que venimos viviendo y que venimos tratando. Yo creo que de alguna manera con el módulo 1 sobre hábitat, esto está también de alguna manera como relacionado, porque ahí hemos visto, digamos, todo lo que son las periferias urbanas, todo lo que son esos procesos, y bueno, y la idea hoy es poder profundizar sobre estos 2 conceptos, que si bien son económicos, poder empezar a debatirlo y poder empezar a profundizar sobre lo que es una de las, creo que, grandes problemáticas que tenemos en el contexto actual, que es la amplia desigualdad, que se ha crecido la brecha seguramente con la pandemia, y ya Bea nos contará, y bueno, y la profundización de la pobreza, no solo a partir de los últimos 4 años de la anterior gestión, sino también producto seguramente de lo que ha sido la pandemia. Así que, bueno,
le damos la palabra ahí a Beatriz para que comience con la clase de hoy. Bueno, desde ya le agradecemos y bueno, y como ya saben, la dinámica es la misma, vamos dejando las preguntas en el chat, si no cuando Beatriz termina, se abre el micrófono para cualquier intervención, reflexión, pregunta que puedan llegar a tener. Y bueno, y ya Beatriz, si ella recién nos contaba que ella se siente cómoda así, e incluso si le va surgiendo alguna duda, puedan ir interrumpiendo y preguntando, así que bueno, creo que ella ya lo va a decir, pero estará abierto también para eso. Así que bueno, muchas gracias por levantarse hoy este sábado, así que bueno, te paso la palabra, Beatriz. Bienvenida. Gracias, Rodrigo, y bueno, gracias a todos por despertarse y bueno, y poder asistir a esta charla, y espero no aburrirlo, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Ay, ¿cómo se hacía? No, con la... Espérenme un segundito. ¿Sí? Ahí me avisan si se ve o no. Sí, perfecto. Bien. Sí, perfecto, se ve. Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien. Como les decía Rodrigo, yo no tengo problemas si ustedes quieren, de hecho, por compartir pantalla creo que no los estoy viendo, o no sé si hice algo mal, pero no tengo problema en que me interrumpan en mi presentación y que de alguna manera dialoguemos esto. La idea de mi presentación era más que nada que, bueno, interpretemos un poco la evolución de la desigualdad para el caso argentino, pensando también en nuestro caso provincial, como les había mostrado en el video. Los que han podido verlo seguramente ya están al tanto, como les decía Rodrigo recién, en los últimos 4 años, pero particularmente, bueno, no particularmente, también durante la pandemia, las brechas entre ricos y pobres en las provincias se incrementaron, y esto no escapa a la tendencia nacional, ¿no? Y la idea es que en esta evolución o suerte de análisis de la evolución de la desigualdad, pensemos también en las políticas públicas que se implementaron, por qué se implementaron, y un poco también que hagamos ciertos diagnósticos, aunque no sean del todo rigurosos, pero que reflexionemos al respecto en torno a la efectividad de las políticas públicas implementadas. Y yo, ¿por qué hablo de Argentina? Bueno, básicamente, y no de Tucumán específicamente, básicamente porque la mayoría de las políticas que directamente intentan impactar en la distribución, ¿sí?, en la pobreza y la desigualdad, provienen del gobierno nacional, ¿sí? Hay algunos intentos, como charlábamos en el momento previo a la presentación, algunos intentos desde los gobiernos locales en abordar estos, o el problema distributivo, esta suerte de injusticia, pero son muy, muy escasos, o están muy aleatoriamente o focalizados, más que aleatoriamente focalizados en algunas partes del territorio. El caso tucumano no tiene una trayectoria de políticas públicas que vayan dirigidas directamente a resolver estos fenómenos. Más bien, Tucumán tiene una suerte de adherencia a lo que pasa al gobierno nacional, ¿sí? Una continua adherencia a lo que pasa en el gobierno nacional, y bueno, se adhieren entonces también a estas políticas públicas. Esa es una de las razones, digamos. Las principales políticas redistributivas entonces tienen carácter nacional. En segundo lugar, también las fuentes, ¿sí?, provienen desde Nación, desde las fuentes oficiales de Nación, aunque hay algunas fuentes privadas también. Lamentablemente,
Tucumán no produce todavía estadísticas locales donde podamos identificar nuestras particularidades, nuestros propios problemas, ¿sí? Nuestras especificidades, y entonces esto va a tener impacto también en cómo analizamos nosotros en el sistema económico en el que estamos, digamos. Ahí, como les decía Rodrigo, recién yo estoy en un laboratorio, soy coordinadora o encargada del área de pobreza y distribución, de pobreza y desigualdad. La idea dentro de este laboratorio, hay otras áreas, está también medio ambiente, está género, desarrollo, mercados de trabajo. La idea es producir análisis y estadísticas locales desde este laboratorio. Los invito, si quieren, a entrar a la página, que lo hemos creado recientemente, es toda una cosa nueva para nosotros, entonces estamos muy entusiasmados y produciendo datos y informes, etcétera. La idea es tener datos para Tucumán y para la región y poder evitar este tipo de análisis en donde tengamos que pensar en Tucumán de alguna manera más indirecta, ¿sí? Bueno, después de esta larga presentación, les quería contar un poquito acerca de cómo voy a estructurar yo esta presentación. Voy a empezar hablando acerca de los principales debates en torno a las causas de la desigualdad, donde yo voy a poner énfasis que en realidad estos debates a qué se pueden simplificar acerca de la importancia del rol del Estado, ¿sí? Desde el lado de desestimar el rol del Estado y desde aquellos de otras teorías que propongan una intervención activa del Estado. A lo largo de esta exposición o discusión acerca de las causas de la desigualdad o de las propuestas teóricas en relación a las causas de la desigualdad, mi idea es ir mostrándoles una suerte de evolución de la desigualdad en la Argentina, no tanto como una tendencia, aunque podemos identificar una tendencia. La verdad es que la disciplina del desarrollo económico todavía no logró incorporar al fenómeno distributivo en los modelos de desarrollo, ¿sí? O al menos articular una teoría. Entonces, todo lo que podamos ir pensando o reflexionando acerca de la desigualdad dentro de un proceso de crecimiento, de desarrollo o digamos, o la estructura económica de los países o de cualquier sociedad, siempre va a estar pensada medio desde el punto de vista empírico, ¿sí? Y ahí yo voy a poner énfasis dado que vamos a encontrar, digamos, que el rol del Estado va a ser clave, en las políticas públicas, ¿sí? Y me voy a focalizar en las políticas públicas más que nada, las más recientes, en las que han tenido una discusión tanto en la disciplina del desarrollo económico, desde los académicos, digamos, como en el debate público o en los medios, ¿sí? O la cuestión más ciudadana. Y ahí vamos a pensar, o yo les voy a proponer que pensemos acerca de las políticas redistributivas que ocurrieron en el kirchnerismo, las que se generaron durante el macrismo, por supuesto no con una intención redistributiva, y después que pensemos en la pandemia, cuáles son las políticas que se implementaron, en particular IFE y ATP, ya mi idea es extenderme más en profundidad en esto, y el impuesto a las grandes fortunas. Y mi hipótesis aquí, si quieren, por decir algo, es que qué políticas se implementen, qué políticas se discutan en las diferentes coyunturas, va a estar muy vinculado con los mismos procesos de desarrollo que se están produciendo tanto a nivel global como dentro de nuestras economías, ¿sí? Bueno, en función de esto empiezo con los principales debates de los orígenes de desigualdad.
cuando hablo de los orígenes de la desigualdad, en realidad estoy pensando en las causas de la desigualdad. Un debate que es muy atractivo, pero en realidad por la facilidad de entendimiento, pero que es muy sobresimplificador de la realidad, es el debate institucional, ¿sí? Ahora están muy de moda las teorías estas neoinstitucionalistas que adjudican o atribuyen la desigualdad en América Latina a su origen colonial. ¿Sí? ¿En qué se basa esto? Bueno, los datos que demuestran que si bien hay vaivenes en la evolución de la desigualdad y la pobreza a lo largo del tiempo, América Latina siempre se encuentra, o los países de América Latina, siempre se encuentran con una desigualdad más elevada que el resto del mundo y que además es persistente. Aquí me gustaría hacer un pequeño apéndice, y es que se habla de América Latina, pero ahí en ese caso se está omitiendo o se ignora la realidad de África, ¿sí? Sobre todo de África subsahariana. O sea que también es una visión muy, digamos, parcial de lo que es el mundo, ¿no? El mundo occidental y sin África. Bueno, pero la realidad es que al menos dentro de este mundo occidental y sin África, América Latina siempre presenta niveles más elevados de desigualdad, ¿sí? Por más que presente vaivenes, y unas teorías adjudican esto a instituciones extractivas que se crearon en la colonia, qué sé yo, como la MITA, la papeleta de Conchavo, que operó aquí en nuestra región, o bueno, otras instituciones extractivas. La idea es que la colonia o el origen colonial generó instituciones que favorecieron los intereses de las élites, y esas instituciones, digamos, generan una persistencia porque se reproducen a lo largo del tiempo. Aunque estas teorías son interesantes y atractivas, son medio también difíciles de testear, y entonces tampoco tienen y son un poco, son difíciles de testear porque son un poco también tautológicas, ¿sí? Es como nadie puede negar algo así, pero bueno, no tienen como mucha relevancia para pensar en las políticas públicas, cuándo y por qué, en las coyunturas, o para explicar cómo la desigualdad puede ir evolucionando, ¿sí? Después hay otra teoría que yo les quería traer, y es que es llamativamente ignorada por las principales, digamos, escuelas económicas del siglo XX y de ahora, y es la visión cepalina, ¿sí? ¿Qué dice esta visión? Que la estructura productiva de los países importa para cómo va a funcionar el reparto de los recursos, el reparto de los ingresos. ¿Qué significa esto? Que aquellas economías focalizadas en actividades primarias como la nuestra, ¿sí? Que tienen ciertas ventajas comparativas en la producción de productos primarios, se verán afectadas negativamente en el orden mundial porque producen básicamente alimentos, ¿sí? A medida que el mundo o los niveles de vida del mundo van evolucionando, la demanda por alimentos va perdiendo importancia, ¿sí? Porque, digamos, los países centrales se desarrollan, y eso deteriora los precios internacionales, que van a ser muy importantes para economías agrarias, como el caso de Argentina. Los precios de los alimentos caen, y eso implica caída en los ingresos de divisas de los países dedicados, especializados a la producción de actividades primarias. Esto, en Tucumán, esta visión es particularmente, esta omisión de esta teoría, digamos, es particularmente importante porque uno de los principales propulsores de esta teoría, que es un economista, es tucumano, y acá
en la Facultad de Ciencias Económicas no la estudiamos, digamos. Yo doy fe porque soy docente y fui estudiante de la facultad y no la estudiamos. Perdón, había una pregunta. ¿Escuché o no? Sí, ahí, Damián, no sé a qué se refiere, calculo que vos sabrás. Damián, ¿estás ahí? Bueno, dice, esa sería... Sí estoy. Ahí está Damián. No, te preguntaba si este problema que comentabas de la dependencia digamos, de las economías con economías, de los países con economías primarizadas, Aldo Ferrer en algún momento le llama la enfermedad holandesa. Quería saber si está bien el concepto. Sí, es perfecto. Está, digamos, yo no quería ahondar muchísimo, pero a este deterioro eventual de los términos de intercambio, sí, en realidad Aldo Ferrer es un economista argentino, pero no es quien inventa la enfermedad holandesa. La idea es que, bueno, como decía Damián recién ahí, si los precios de los bienes que nosotros vendemos caen a nivel mundial, porque los aumentos de niveles de vida van generando que los países demanden otros tipos de bienes con valor agregado, digamos, entonces la capacidad de ingresar divisas o la capacidad de crecer para estos países primarizados, como decía Damián recién, se ve reducida eventualmente por ese deterioro, ¿sí? La idea ahí, ¿por qué existe esta suerte de dependencia? Porque la especialización genera que no haya una posibilidad de escapar, digamos, a esta enfermedad de la cual se habla. Y se llama enfermedad holandesa porque en algún periodo histórico, creo que es siglo XVII, esto ocurrió en Holanda, es como el ejemplo típico, ¿sí? Pero sí, muy bien. ¿Quién es el economista tucumano al que hacía referencia, Bea? Prebisch. Prebisch, ¿verdad? Bien. Es increíble que, o sea, es conocido mundialmente. Esta teoría, digamos, es importantísima. Por ejemplo, yo también doy clases en Flaxo, y en Flaxo tenemos toda una unidad dedicada a este estudio, ¿sí? Al estudio de esta teoría, y en la mayoría de las universidades no se la omite directamente, ¿sí? A pesar de su importancia y a pesar de su capacidad de explicación, ¿sí? Por supuesto que tiene limitaciones también, pero bueno, hay las otras teorías también. Bueno, eso. No, y que sea tucumano y no de su propio lugar, digamos, de nacimiento, no lo estudien, eso como que debe ser más... Claro, es más evidente. Pero bueno, por eso yo lo quería traer aquí. Bueno, ¿qué implica esto? Digamos que los países, o qué propone esta teoría, que los países se tienen que industrializar. Nosotros tenemos pocos episodios de industrialización, de hecho tenemos uno, que es el peronismo, ¿sí? Y entonces de ahí yo quería como que analicemos brevemente este episodio histórico. Por supuesto, si ustedes tienen interés, lo vemos más en profundidad, pero la idea es que durante este periodo hay un proceso de industrialización, hay bueno, no sé, seguramente ustedes quizás sepan más que yo lo tengo muy sintetizado, digamos, como hechos estilizados a estas políticas, pero la idea es que hay un proceso de industrialización fuerte a expensa de las rentas rurales, ¿sí? Surge entonces una nueva burguesía industrial, hay un traslado, digamos, desde las rentas, desde el sector primario al sector secundario, al sector manufacturero, a través de la constitución de un organismo, el IAPI, ¿sí? Que redirige esas rentas, se genera una nueva burguesía y ahí lo que yo quería mostrarles es que ahí las políticas redistributivas que surgen en el peronismo son interesantes, no solamente por una
una política asistencial, digamos, de asistencia pública directa, no solamente por el fortalecimiento de los sindicatos o esta redirección de rentas agrarias hacia los sectores manufactureros, proceso de industrialización, sino que también hay una muy importante política de redistribución, ¿sí? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque, bueno, esta redistribución, ¿de qué se trataría? No solamente quitar la renta de renta agraria y trasladarla a la burguesía, o a la nueva burguesía industrial, sino también una política intencional de gravar a los ingresos de los más ricos, ¿sí? ¿Qué es lo que se está discutiendo ahora? ¿Sí? La tasa impositiva de los más ricos pasa, fíjense, del 12% al 25% en solamente un año. Bueno, acá todavía no es peronismo, pero es la gestación, digamos, de este periodo, y se incrementa hasta el 27% en 1946. De manera tal que termina en un 40%. Esta tasa, para los niveles de la región Latinoamérica, es altísima, ¿sí? Piensen en un impuesto a los ingresos de los más ricos, ese 1% más rico que paga un 40% del total de sus ganancias, ¿sí? Esto para el contexto latinoamericano fue excepcional, digamos, pero esto en el mundo desarrollado sí estaba pasando, ¿sí? Y de hecho un 40% es relativamente, fue bastante bajo, digamos, para el caso de los países más desarrollados. Por ejemplo, Estados Unidos en la posguerra tiene una tasa para el, no sé, creo que es el 0,01% más rico del 70%, ¿sí? Por supuesto, siempre es el 70%, 40% de los ingresos declarados, ¿sí? Siempre los más ricos tienen más habilidades para evadir y eludir impuestos, ¿sí? Pero bueno, lo que quiero decirles es, siempre se habla de la acción sindical, siempre se habla de la ampliación de derechos, pero también aquí hay un proceso de recaudación muy progresivo y que, bueno, y que tuvo lugar, y creo que por primera vez en nuestra historia, ¿no? Y única. Bueno, después de ponerme tan peronista, pero fíjense cómo impacta esto en los datos. Estos datos son de desigualdad de crecimiento a lo largo de la historia, acá sería entre 1932 y 2007, esto está producido por un economista, Facundo Alvaredo, que vive en Francia y trabaja con este economista famoso ahora que habla de la desigualdad, que se llama Piketty. Seguramente habrán escuchado de él. Y bueno, este investigador trabaja con registros de los impuestos y es él quien encuentra que el 1% más rico durante el peronismo o la participación en los ingresos totales de la economía cae muchísimo, ¿sí? Fíjense que pasan del 25% de los ingresos totales de la economía en el año 43 hasta 15%, o sea, 10 puntos porcentuales se redujo en, bueno, una magnitud gigante, digamos, la participación de los ingresos totales de los más ricos. Hubo un proceso de redistribución muy, muy grande. Y esto todo en un contexto de crecimiento. ¿Y por qué señalo acá que estamos en un proceso de crecimiento? Porque otra teoría que va a ser importante de discutir, por más que estemos todos en desacuerdo, es la teoría del derrame, ¿sí? Esta teoría, en los 90, por ejemplo, acá se discutió mucho. La idea es que en nuestro proceso de desarrollo, nos deberíamos focalizar en el estudio del crecimiento, no tanto en la redistribución, porque ese crecimiento eventualmente se derrama, se redistribuye a lo largo o cae para la parte baja de la distribución. Bueno, ahí
lo que les quería mostrar es que este gráfico que muestra la evolución de la desigualdad y del crecimiento a lo largo esto es para el caso argentino, ¿no? Entre 1974 y el 2006, muestra que esto no pasó. 2007, perdón. ¿Y por qué no pasó? Por ejemplo, miren esto, bueno, la línea gris sería la desigualdad, ¿sí? ¿Qué vemos así a grandes rasgos? Que la desigualdad tiene una tendencia creciente, ¿sí? Mientras que el PBI tiene una tendencia oscilante, ¿sí? Hay episodios que crecen, episodios que caen, están muy, muy condicionados por los shocks, digamos, por los fenómenos que se generan digamos, en la historia política, pero la desigualdad también, ¿sí? Y no hay una relación clara entre desigualdad y crecimiento. No se observa que acá, por ejemplo, en los 90 fue un episodio de gran crecimiento, o sea, vamos a explicar que la calidad de ese crecimiento importa también, pero los 90 es un episodio de gran crecimiento y también aumenta la desigualdad. Bueno, pensemos que eventualmente sería bueno, después caerá. No, tampoco, después sigue creciendo y de hecho, después de ese episodio de gran crecimiento, hemos tenido la crisis más grande no sé si la más grande de la historia, la del 2001, ¿sí? Entonces, la historia de la desigualdad y el crecimiento argentino no permite, o no, es una prueba de que la teoría del derrame está errada. Digamos, podríamos sostenerlo así, ¿sí? Si quieren, después nosotros analizamos, bueno, a ver qué pasa en la dictadura, por qué en los 80 también, la hiperinflación. Si quieren, después nos focalizamos en cada uno de esos episodios, pero sí algo que me gustaría recalcar acá en los 90, Argentina es uno de los laboratorios de neoliberalismo, y donde la teoría del derrame estaba completamente, era parte del consenso, aunque haya disidencias, etcétera, pero estaba bastante aceptada, ¿sí? Pero este es un proceso de gran crecimiento de la desigualdad. Aquí hay entre los economistas le llamamos un proceso de reforma estructural, ¿sí? Orientada hacia los mercados, flexibilización de los mercados de trabajo. Esto impacta en que las instituciones laborales son débiles, no hay protección al trabajo, hay precarización de los trabajadores, aparición ya de una informalidad mucho más elevada. Y lo que sí me gustaría recalcar es que acá en este proceso, con la dictadura, empieza el proceso de financiarización de la economía global, que va a ser clave para la situación actual, ¿sí? O para explicar la situación actual. Bueno, y en una etapa más reciente, podríamos decir que, por suerte, todas estas teorías más deterministas o que adjudican un factor X o una clave a la explicación de todo lo que pasa, por suerte ya se están dejando de lado sin decir que no tienen ninguna relevancia, sí, pero sí se reconoce que el proceso de desarrollo es multicausal y depende muchísimo de la coyuntura. Las políticas públicas que se implementen importan, también son causa y consecuencia de las condiciones externas, de qué esté pasando en el mundo también, y las pujas distributivas de cómo se manifiestan también van a ser determinantes. Aunque puede resultar un poco más engorroso este tipo de análisis, pareciera que es un poco más, digamos, al ser menos determinista, un poco más ajustado de lo que realmente pasa en la interpretación, ¿sí? Acá en este gráfico yo les
muestro el Gini del ingreso per cápita familiar a lo largo de la historia, desde octubre del 85 hasta el año 2018, ¿sí? No nos vamos a detener en esta parte, ya hemos dicho que la desigualdad en esta parte crece mucho, y esto sería el kirchnerismo, digamos, esta tendencia. Hay diferentes colores, porque hay muchos cambios de metodología, diferentes técnicas que aplicó este autor, pero la idea es que lo que se ve es que usemos uno u otra medición, la desigualdad durante el kirchnerismo decrece, ¿sí? Esto sería mayo del 2003, y decrece continuamente, hasta cuando pareciera que a partir del 2010, 2011, 2012, hay una suerte de desaceleración de la reducción en la desigualdad, ¿sí? Y lo opuesto pasa con el PBI per cápita, es decir, con el crecimiento. En esta época, digamos, sería durante este periodo, fíjense cómo crece el PBI per cápita, y a partir del 2010 hay una especie de decrecimiento, o por lo menos ralentización de ese proceso de crecimiento. Entonces, aquí, a partir del 2010, cuando decimos que aparece cierto debilitamiento de ese kirchnerismo o de esas políticas de crecimiento con redistribución. Y aquí, ¿qué es lo que hace? Al menos, bueno, también en el ámbito público, pero desde la academia, hubo muchas investigaciones dedicadas a analizar la efectividad de los programas de transferencias redistributivas, ¿sí? Básicamente, la asignación universal por hijo ha sido la clave en Argentina para la política redistributiva del kirchnerismo, ¿sí? Son transferencias condicionadas a que se hagan controles a los hijos de salud, de educación, etc. ¿Sí? Estas transferencias significaron una enorme suma de dinero para los sectores más bajos de la distribución, ¿sí? Eso que implicó una mayor igualdad, y es lo que explica básicamente mucho de esta caída. ¿Qué dice la discusión o el debate? Bueno, ese tipo de políticas se pudo manifestar, no solo en Argentina, porque también en el resto de los países latinoamericanos también aparecieron este tipo de políticas de transferencia. De hecho, México creo que es el pionero con el programa Progresa. Bueno, en realidad estas políticas, en un modo de pensando también en una especie de enfermedad holandesa, fueron posibles gracias al crecimiento. Y el crecimiento se dio por términos de intercambio o precios de los bienes primarios que favorecieron a estas economías, ¿sí? A estas economías de Latinoamérica y el Caribe también. Entonces, un poco como quitándole ahí la importancia a la política redistributiva, los investigadores se dedicaron durante mucho tiempo a analizar cuánto de la reducción a la desigualdad proviene de políticas redistributivas y cuánto, o sea, de las transferencias, y cuánto de lo que llamamos redistribución, y cuánto del crecimiento, ¿sí? Y bueno, para el caso argentino pareciera que es medio mitad y mitad, no se llegó a descartar del todo, por más que hubo mucha intención de criticar o desprestigiar a las políticas a los programas de transferencias monetarias, pero la verdad es que resultaron bastante exitosos, ¿sí? Y bueno, sí es verdad que durante este periodo hay un agotamiento del modelo redistributivo. Fíjense que en los últimos años del kirchnerismo decimos, bueno, ya también la reducción de la desigualdad ya
ya no se manifiesta, queda estancada. El crecimiento también, de hecho, hay unos periodos de crecimiento. Y ahí, ¿con qué se señala ese agotamiento del modelo? Con una caída en los precios internacionales. Los precios internacionales ya no eran favorables, surge la enfermedad holandesa, digamos, ¿sí? ¿Y qué pasa durante todo este periodo? No se tocan, la política redistributiva se basa en el gasto, ¿sí? Gasto, transferencias, pero no recaudación, no se tocan los intereses de al menos ese 1% más rico, ¿sí? Y la financiarización de la economía sigue creciendo. Digamos, de hecho, los paraísos fiscales ya ni siquiera se ocultan, ¿sí? La tasa impositiva del 1% más rico es menor al 10%, ¿sí? Acuérdense que durante a ver, no les he hablado antes de tasa impositiva, pero esto es como muy, muy bajo, ¿sí? Sí, en el peronismo les he dicho que había llegado hasta el 40%, ¿sí? Es decir, si bien hay políticas redistributivas desde el lado del gasto, no lo hay desde el lado de la recaudación, ¿sí? No se penaliza a aquellos más ricos o quienes están ganando más o los más aventajados, ¿sí? En medio de todo eso, un mercado de trabajo que sigue creciendo en la informalidad, ¿sí? El proceso de incremento de la informalidad aparece en los 90, ¿sí? Con las flexibilizaciones del mercado laboral, y de los sistemas previsionales también, con la privatización de los sistemas previsionales. Y bueno, eso no es interrumpido por el kirchnerismo, ¿sí? Y ahí aparece una clase media que tiene entonces, consecuentemente, para poder seguir redistribuyendo ese gasto, una elevada carga impositiva. Bueno, ya sabemos cómo termina. Y aquí, fíjense que en medio de todo esto traje para mostrar que en medio de todo esto, el ingreso o la participación de los más ricos sigue creciendo desde los 70 en adelante, continuamente, ¿sí? ¿Qué pasa en la pandemia? Bueno, el Estado Nacional implementa un conjunto de políticas, ¿sí? Para paliar la situación. Básicamente hay una paralización de la actividad económica, lo que los economistas han llamado shock de oferta y de demanda, y el Estado intenta salvar esta situación con dos políticas que se implementan de manera simultánea, y es muy interesante que se implementen de manera simultánea porque afectan a distintos sectores, ¿sí? Y bueno, en primer lugar, bueno, ya todos saben, pero por las dudas, les comento que el IFE, ¿qué significaba? Las transferencias monetarias para los informales, básicamente, ¿sí? Empleados o asalariados que no estén registrados o monotributistas con baja calificación. Calificación en AFIP, digamos, ¿no? El ATP es un programa que intenta salvar al empleo formal, pero que tiene muchas aristas. No solamente se intenta beneficiar, digamos, o a los empleadores o a los asalariados formales, ¿sí? La idea ahí con el ATP, más que el beneficiario directo, es salvar a la actividad económica, ¿sí? Si esas empresas eventualmente cerrarán o eventualmente dejarán tantos trabajadores desempleados, es mejor que a modo keynesiano, que la economía no se paralice, ¿sí? Modo de impulsar o reactivar la economía, que por supuesto tiene limitaciones, pero yo creo que la implementación simultánea ha sido interesante para no generar grandes desigualdades territoriales, ¿sí? Por ejemplo, Tucumán se caracteriza, o ha sido llamativo, que recibió mucho IFE y poco ATP.
Y bueno, eso está condicionado por la misma estructura económica de la provincia, ¿sí? Tucumán, como yo les mostraba en el video, tiene una altísima o relativamente alta informalidad, alta inactividad. Entonces hace que naturalmente muchos de los beneficiarios de IFE estén concentrados en Tucumán, y esa elevada informalidad también está correlacionada con la imposibilidad para recibir ATP, ¿sí? También tenemos una participación de la industria mucho más chica que el resto de los territorios del país, ¿sí? O por lo menos del promedio. Bueno, de nuevo, ambas son políticas de gasto público y lograron contener los incrementos de pobreza y desigualdad, pero también, como yo les mostraba ahí en el video, hubo sectores que ganaron con esta crisis, ¿sí? Y entre ellos el sector de alimentación y producción de productos primarios vinculados con la alimentación, de los cuales la provincia es muy dependiente, han sido beneficiarios de esta crisis, ¿sí? Porque, bueno, la crisis supuso, ustedes también sabrán, digamos, un cambio muy grande en los patrones de consumo, digamos, de las personas. Hemos dejado de consumir servicios o bienes, ¿sí? En función de consumir más alimentos. Este cambio en los patrones de consumo ha beneficiado entonces a los productores de alimentos. Hay otros sectores también beneficiados, pero me parecía que señalar esto para el caso tucumano va a ser importante. Entonces, eso, por ejemplo, habría aumentado, si no se hubiese aplicado el ATP y el IFE en Tucumán, sobre todo el IFE, habría aumentado mucho más la desigualdad, de lo que aumentó mucho más la pobreza también, ¿sí? Bueno, y estas políticas que son relativamente exitosas son, de nuevo, políticas de gasto, y los estados también necesitan recaudar, más en una situación de elevadas deudas como estamos nosotros, ¿sí? Y bueno, esto ha hecho entonces que se ponga de manifiesto el debate sobre los más ricos, que no es que no estaba presente antes, pero estaba muy... o de lo cual se hablaba muy poco, se consideraba que era algo como poco probable, se discutía solamente en los ámbitos académicos, y de pronto, tanto dentro de los países avanzados como incluso nosotros, se empezó a discutir, y de hecho acá se implementó una suerte de impuesto a los más ricos, ¿sí? Esto yo considero que tiene mucho impacto en retener, digamos, los grandes incrementos en la desigualdad provocados por esa creciente financiarización, más la crisis, producto de la pandemia. Y bueno, ahí es bueno, como les mostraba también, esto porque por la creciente participación de los más ricos también puede haber fomentado de que sea imposible de no ver, de no visibilizar esto como un problema fundamental de la economía, sobre todo por estos mecanismos de elusión y evasión que son cada vez más conocidos, ¿sí? Y porque a pesar de estos mecanismos, los ingresos totales de los más ricos siguen creciendo, ¿sí? Dentro, digamos, ¿en qué sentido quiero decirles esto? Son los ingresos que declaran, la participación de los ingresos que declara el 1% más rico es creciente a lo largo del tiempo. Viene creciendo continuamente desde los 70 y es solamente ingresos declarados y cada vez pueden evadir más, o sea que es mucho más de lo que realmente están declarando. Y bueno, aquí también hay la pandemia ha puesto de manifiesto otras, perdón, alguien quería decir algo. ¿Escuché a alguien? Sí, Beatriz, te quería preguntar, vos decís que es muy importante, digamos, en este contexto, esta medida del impuesto a los más ricos,
pero me parece que al ser por única vez, tal vez la eficacia o el alcance es como muy limitado, ¿o no? Sí, 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 exactamente. Acá yo le digo impuesto a los más ricos, pero de hecho tuvo tanta, como dice Damián, tuvo tanta resistencia, y la tiene todavía esa implementación, porque se pensó inicialmente como impuesto, tuvo tanta resistencia que se lo llamó aporte solidario, extraordinario, yo qué sé, y además por única vez. Si fuese de única vez, tiene un alcance, por supuesto, que es limitado. Tuvieron que además justificar que esa recaudación va a ir exclusivamente creo que es, no sé, a unas determinadas políticas públicas de asistencia, ¿sí? Entonces, como genera tanta resistencia que se lo propuso como única vez. Lo que yo no estoy segura es que realmente sea de única vez. Si hay varios impuestos a lo largo de la historia en el mundo, hay muchas evidencias de aumentos en la progresividad de los impuestos por única vez ante diferentes episodios históricos de crisis, la crisis del 30, con el New Deal también empieza de alguna manera así como más, como unas políticas más ad hoc, pero que se sostienen en el tiempo, ¿sí? Esta discusión, además, sobre el impuesto a los más ricos, pensar que no es exclusiva de Argentina. Ahora se está discutiendo también entre los países de la OECD. Ahí hay algo un problema, digamos, en los estados-naciones que, bueno, dado los mecanismos de elusión y evasión, hay una competencia entre los países por no perder a esos más ricos y no perder a las grandes corporaciones, ¿sí? Porque dan trabajo, porque hay una crisis del trabajo también gigantesca, una crisis del empleo. Y entonces en esa competencia se genera que las condiciones que se les imponen a las empresas o a las personas sean cada vez más laxas, ¿sí? Entonces ahí es como que surge una especie de necesidad de acuerdos o cooperación entre los estados para todos sostener esa agenda de impuestos a las grandes fortunas y a las grandes corporaciones, ¿sí? Pero sí, volviendo ahora a tu respuesta, el efecto sí seguramente va a ser muy limitado, si es por una única vez, pero el hecho de ser, creo yo, por una única vez, senta un precedente, ¿sí? Deja sentado un precedente, y además que Argentina nunca puede escapar a la discusión en el ámbito internacional, ¿sí? Bueno, y eso es todo. No sé si te he respondido, capaz que no. Sí, respondí. Bueno. Bueno, eso era todo. No sé si quieren. Buenísimo, Bea. Perdón por aburrir. Buenísimo, Bea. No, muy buena la exposición. Súper claro. Bueno, ahí la cambio. Sí, ahora abrimos las preguntas. Yo siempre me gusta primerear a mí, así que empezar con una pregunta. Sobre el tema de los monotributistas en la provincia. Nos pasó con Sebastián, que trabajamos en Metacrisis, que para hacer una investigación no encontramos de Tucumán, porque el INDEC como que dice empleo registrado, empleo no registrado, o por lo menos esa es la info con la que nos encontramos. No sé si hay otra info que se nos escapó, pero bueno, eso como que me interesa saber si hay datos o no hay. Es muy buena pregunta, justamente no hay. Se están haciendo algunos intentos así muy dispersos, pero
es todo lo que reclamamos todos, digamos, de hecho, por ejemplo, desde la encuesta permanente de hogares no podemos captarlo, ¿sí? Solo los podemos reconocer como trabajadores independientes, pero todos sabemos que no es lo mismo un trabajador de plataformas digitales, que por cierto me ha encantado el programa, que no sé, que un economista monotributista calificado que tiene una consultora, claro. ¿Sí? Entonces, pero las estadísticas oficiales no los captan a los dos. Lo único que podemos distinguirlo es por nivel educativo, digamos. Pero el mundo de los monotributistas es súper diverso y no tenemos cómo captarlo. Y los ingresos que se declaren tampoco tenemos otra fuente con cual contrarrestar si es así o no. Tienen ingresos muy fluctuantes, bueno, y son parte de toda esta crisis del mercado de trabajo, ¿sí? Una parte importante o una manifestación de esta crisis en el mercado de trabajo. Y el otro día en el proyecto habíamos hecho una reunión de expertos, no era solo donde han ido expertos en desigualdad y expertos en mediciones, y bueno, ellos hablaban justamente de esto, que además de no poder captarlos bien, eso impacta en no solamente de que no sepamos quién es el vulnerable y quién sí lo es, sino que tampoco estamos sabiendo si lo que declaran es cierto. No tenemos forma de saberlo. Y es un mundo que solo sabemos que es muy heterogéneo de lo que vamos conociendo, ¿sí? Claro. Sí, sí, la verdad que es una deuda de empezar a tener estadísticas de la provincia. Exacto. Bueno, ¿quién? Sí, en Tucumán, que son una parte muy grande del trabajo, eso tiene mayores efectos para no poder capturarlo, digamos, para no poder medir. Totalmente. Bueno, sigamos. Aníbal quería hacer un comentario. No sé si está por ahí. A ver. Hola. Hola. Hola, ¿se me escucha? ¿Se escucha? Sí. Un pequeño aporte. El tema del impuesto, mejor dicho, del aporte por única vez a las grandes fortunas, vos mencionaste el tema de la resistencia que hubo, Beatriz, y en realidad yo creo que la resistencia fue más bien mediática, porque todos teníamos la idea de que no iba a fracasar. Y resulta de que aparentemente se llegó a más del 80% de personas que contribuyeron. Entonces, de alguna manera el relato mediático siempre instala una percepción errónea sobre lo que nos pasa. Ese es un detalle. Y otra cosa interesante que me gustaría aportar es que, en rigor de verdad, me gustaría que señalar un poco con más detalle que a lo largo de la historia hubo hubo franjas concretas de gestión en donde lo que primó fue una mirada neoliberal sobre la realidad de nuestra Argentina. Concretamente, la etapa de la dictadura cívico-militar y el macrismo. Y hubo excepciones concretas que fueron... ¿Cómo? Los 90 también. Y bueno, por eso el menemismo y parte del alfonsinismo también, porque Alfonsín empezó bien y después terminó muy subordinado a las indicaciones del Fondo Monetario Internacional y por eso tuvo que finalmente terminar yéndose antes. Pero me gustaría remarcar, por ejemplo, que hubo un aporte muy interesante del kirchnerismo cuando se recuperaron fondos de jubilación. O sea, la entrega del cambio del sistema de reparto al sistema de la privatización de Menem fue muy importante la recuperación y eso tuvo mucha importancia en cuanto a disminuir los valores de pobreza a partir de que los fondos de pensión volvieron a manos del Estado. Sí, coincido. Y no hay, gracias por tu
observaciones. No sé si te digo Aníbal o Diego. Aníbal. O Diego. Con tu segunda observación coincido. Sí, yo no mencioné ese tema, que es muy importante para la vuelta, digamos, al sistema previsional de reparto. Es muy importantísimo, digamos, para la redistribución, y de hecho sí lo mencioné como las privatizaciones como una de las fuentes de incrementos de la desigualdad del menemismo, ¿sí? Y sí, la moratoria previsional incorporó a más de 3 millones de personas que estaban fuera del sistema. Y eso significó un enorme aumento de la demanda agregada. Sí, tal cual. Toda esa gente se dedica a consumir, esa gente no manda un peso afuera. Exacto, sí, tal cual. Ahí mi intención era como pensarlo más en términos de hechos estilizados, ¿sí? Pero sí me olvidé de esa parte fundamental, tenés razón. Lo que sí te discutiría, digamos, es lo de la resistencia al impuesto a las grandes fortunas. Pensar que el proyecto se lanza, yo creo que no es solo mediático, ¿sí? Que el resultado ese del 80% surge en una suerte de negociación que se hace a lo largo de 7 meses, nunca. Los proyectos, menos durante la pandemia, no demoraron tanto, ¿sí? En este caso fueron 7 meses entre el anuncio del proyecto y que se discutió, ¿sí? Entonces, yo no sé si es solo mediático, bueno, lo mediático ahí también está como conjugado con lo político también, yo no lo separo del todo, pero sí creo que hubo un largo, extenso y duro proceso de negociación para que ese impuesto pueda aprobarse, digamos. En ese sentido es que yo decía que había muchas resistencias, ¿sí? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, tenemos otra pregunta de Daniela, que bueno, se la voy a leer porque supongo no quiere aparecer con la cámara. Dice, bueno, muy buena la exposición. ¿Cuál consideras que sería el camino posible en Tucumán y en Argentina para ir abordando la salida de esta desigualdad? Bien. Bueno, yo no sé cuál sería. Sí creo que son necesarias más políticas públicas locales, que depender siempre de las políticas nacionales tiene limitaciones, y confiar tanto en los gobiernos nacionales. O sea, por supuesto, el gobierno nacional es el mayor responsable, digamos, pero creo que sí hay muchas posibilidades de hacer algunos abordajes locales de políticas y que quizás no tengan tanto costo, porque es verdad que también los gobiernos provinciales recaudan menos, entonces tienen menos posibilidades de gasto, y dependen mucho de la contribución de las subvenciones nacionales, ¿sí? Gran parte de la recaudación proviene de lo que da el gobierno nacional. Entonces, pero yo creo que sí existe, hay gobiernos que los hacen, municipales y provinciales, y entonces Tucumán también tendría esa oportunidad, ¿sí? Y bueno, salir de la desigualdad yo creo que no se puede, sí reducirla, mitigarla, al menos no en un sistema económico, digamos, de mercado, puramente exclusivo de mercado, ¿no? Perdón si soy pesimista. Pero bueno, algo se puede hacer, ¿sí? Por ejemplo, yo estaba viendo algunas de las políticas, creo que es el módulo anterior, que hablaban de un programa de viviendas. Ese tipo de políticas son redistributivas también, capaz que no desde el lado del ingreso, pero van complementando a estos mecanismos nacionales, ¿no? Que están más organizados, más. Bueno, ahí no sé si respondí. Damián, que ahí sí, de la mano del último tema que acabas de responder, te quería preguntar, ¿qué consideras vos, si consideras vos que Tucumán le podemos encontrar alguna ventaja comparativa
que pueda decirnos, bueno, por acá va la cosa. Te digo que voy pensando yo con los elementos rudimentarios que tengo sobre economía, por decir algo. No sé, ¿por qué no pensar en Tucumán, que es una provincia con un territorio muy chico y muy poblada? ¿Por qué no decir, bueno, tengamos un parque industrial? Hay mano de obra, tal vez, no sé, podríamos discutir cuál es la calificación de la mano de obra, ¿no? Pero tenemos mucha población en un territorio muy chico que está conectado, ¿por qué no? Se me ocurre eso, pero por tirar algo, capaz que vos tenés algo más elaborado No, me en la parece de cabeza. hecho una buenísima idea y yo no lo había pensado, digamos. Hay algunos, Alejandro Danón, un economista que es el director del laboratorio donde yo estoy, tiene algunos estudios hechos al respecto, donde él hace, bueno, ¿cuál es nuestra suerte de ventaja comparativa desde el lado de la producción? ¿Cómo se puede fomentar especialización desde ese lugar? ¿Sí? O creo que es un estudio muy técnico, ¿no? Donde comparan, bueno, a ver, otros sectores que tengan las mismas ventajas comparativas y que les vaya bien, bueno, ¿qué han hecho? Hagamos lo mismo. Pero yo no lo conozco, si querés te los puedo buscar, te los puedo pasar a esos estudios y la verdad es que no los conozco en profundidad, entonces no me animo ahí a responderte, pero es buenísima la pregunta. Es lo que hay que hacer desde el gobierno provincial. Pero, digamos, ¿lo ves como algo verosímil? Por ejemplo, que se diga, bueno, acá hacemos en este sector de la provincia, el Estado, no sé, da ciertos beneficios para que se instalen empresas, generen trabajo, o sea, ¿es muy loco de pensar o es algo lo cual se le podría dar forma eventualmente? Yo creo que ahí dependen de los equilibrios políticos, además que de los cuales yo no estoy muy interiorizada. Siempre la implementación va de una política pública, siempre va a depender esa de qué intereses tocas, la resistencia, las coyunturas, bueno, esos equilibrios políticos que ustedes seguro los conocen mucho más que yo, ¿no? Las pujas, digamos, ¿sí? Las pujas locales van a ser, creo que, importantes para el logro de eso. Siempre va a tocar interés. Perdón, eso se hizo, ¿no? En la provincia ocurrió eso que dice Damián. Eso ocurrió. ¿Perdón? ¿Alguien estaba hablando y se dejó de escuchar? Eso ocurrió en el pasado. Sí, se ha juntado, parece. Tuvimos un parque industrial. Hubo ventajas positivas. Escuché. Hola, ¿puedo hacer un aporte? Sí, se te escucha, Aníbal. Así. Hubo una etapa, tenemos que reconocer algo que por ahí nos va a hacer un poco de ruido desde el punto de vista, pero anterior la dictadura feroz, sino la dicta blanda, la que terminó con el gobierno de Lanusse. No nos olvidemos que Lanusse tuvo como ministro de Economía a Aldo Ferrer. Y hubo una etapa de promoción en Tucumán en donde se radicaron muchas empresas. Se radicó Bosch, se radicó Sabescania, se radicaron fabriquerías. Y eso fue virtuoso hasta que vino la dictadura dura, ¿no es cierto?, la desaparecedora, y esa sí que fue Martínez de Oz estaba absolutamente convencido que los salarios en Argentina eran demasiado altos. Y hubo políticas muy concretas de reducción de salarios a las empresas privadas. No había ninguna posibilidad de aumentar sueldos a las empresas privadas por encima del 8%. Eso fue en el año 78, 79, 80. Entonces, el neoliberalismo no le gusta el Estado, pero cuando está en el poder, usa el Estado para favorecer a sus propios intereses. Eso deberíamos tratar de aprenderlo para no volver a cometer el error de votar gobiernos neoliberales. Entonces ahí empezaron, cuando en el neoliberalismo, que empezó con Martínez de Oz y se profundizó con Menem, desaparecieron un montón de esas empresas. Muchas cerraron, incluso Sabescania estuvo muy cerca de cerrar en un momento dado. Así que existió eso que Damián plantea, etapas de promoción, diferimientos impositivos,
que permiten que realmente Tucumán crezca mucho y tuvo un aporte muy importante de técnicos e ingenieros que vinieron de Buenos Aires a Tucumán, aportando un conocimiento, una expertise en áreas que Tucumán no había desarrollado todavía. Eso nomás. Sí, pero bueno, ahí, muy bueno tu aporte, Aníbal, pero ahí un poco es lo que yo quería decir con los equilibrios políticos. Todos esos impulsos, digamos, tocan intereses. Y ahí, como vos bien lo explicaba, el interés cuál es ahí con el costo laboral, ¿sí? Porque digamos, los neoliberales le llaman el costo laboral a los salarios, ¿sí? Entonces, la idea es deprimir ese poder adquisitivo de los trabajadores y son equilibrios políticos que hacen que eso no se pueda sostener en el tiempo. Sí, ¿sí? Es lo que pasó de alguna manera con estos cuadros, bueno, y ya yo había pedido la palabra, con estos cuadros comparativos que se hacen sobre el salario en dólares que había dejado el kirchnerismo y cómo eso, digamos, o sea, creo que estábamos al tope de lo que es, digamos, América Latina, y después de los 4 años macrismo, no sé si estamos entre los últimos peldaños comparativos, y ahí vos ves, digamos, me parece, digamos, cuál es el impacto de tener, digamos, políticas neoliberales que van, digamos, en contra de esto, de la apreciación de los salarios trabajadores. Creo que es incluso algo que se está discutiendo mucho actualmente, de cara no solamente al proceso electoral que estamos viviendo, sino a lo que coyunturalmente nos está pasando con el tema inflación, con el tema salario, con esto de que se vuelven a abrir las paritarias. Bueno, igual esa no era mi pregunta, eso se me ocurrió ahora mientras estaban conversando. Yo tengo como dos preguntas o aportes ahí sobre dos cuestiones, digamos. La primera es esto que creo que tiene que ver con lo que de alguna manera Daniela preguntaba, si vos conocés algún otro tipo de experiencias locales en el país que hayan llevado adelante algún tipo de política, digamos, específica que vaya en la dirección, bueno, sobre los tópicos que estamos charlando, o que te parezca interesante de remarcar, o que tal vez estén en proceso y bueno, y habrá que ver su impacto, porque bueno, yo entiendo que esto, digamos, no es de un día para el otro, sino que son procesos con muchos impactos que seguramente se analizan a futuro, bueno, como mucho de las políticas públicas generalmente que se llevan adelante. Eso por un lado, esta cuestión de también poder poner el ojo en otros territorios. Y la otra cuestión es en base a la ojeada que le di al informe que compartieron, que estábamos conversando justamente, si bien es muy denso, tiene mucha información que me parece súper valiosa sobre el contexto de la provincia, que si bien está enfocada en la pandemia, pero también analiza, digamos, lo previo de alguna manera. Y ahí, en esto que vos decías, digamos, a mí me llamaba esto la atención, que yo creo que es un dato que vos lo dijiste en la exposición, que es, bueno, en la provincia llamativamente hay muchos IFE y poco ATP. Y creo que el informe dice como que 1 de cada 4 trabajadores de la provincia habían recibido ATP. O sea, eso a mí me dispara como una serie de hipótesis de cuál sería, digamos, lo que pasa, digamos, en la provincia, como me imagino que tiene que ver con esto de la informalidad, que un poco se ha conversado, pero bueno, pero también me dispara, digamos, una serie de preguntas respecto, bueno, de quiénes son la principal fuente de contrato de trabajadores en nuestra provincia, que me imagino que son, digamos, la industria azucarera o la industria citrícola seguramente. Y bueno, ¿cuáles son las condiciones en las que están esos trabajadores? Porque si efectivamente, después habría que ver, digamos, el dato desarmado de cuáles son las empresas que han recibido ATP. Pero claro, si vos tenés, digamos, a la mayoría de tu planta de trabajadores en la informalidad, y bueno, y por supuesto que para qué va a pedir ATP si lo tenés todo en negro. O sea, no sé si por ahí, digamos, la lógica que yo estoy, digamos, no. Es la correcta, pero es como que ese dato me ha disparado, digamos, una serie de pensamientos fundamentalmente referidos, digamos, a lo que pasa
en el interior de la provincia y en las principales empresas que hoy tenemos, exportadoras que hoy tenemos en la provincia, que como el informe también lo marca, y que vos lo decías, que son alimenticias, que no han perdido, que en el peor de los casos se han mantenido y en muchos casos han ganado durante la pandemia. Y bueno, y también lo relaciono con todo esto de las protestas, pero bueno, no sé si estoy encaminado, digamos. Sí, de hecho eso es lo que nosotros tenemos en mente ahora ahí en el proyecto de, bueno, la simultaneidad. Bueno, pero primero voy a ir a lo de las experiencias locales, a tu pregunta de las experiencias. Bueno, ahí yo no conozco mucho sobre otros lugares, pero sí, por ejemplo, como les contaba esta gente de Ciudad Futura a nivel municipal, tienen muchas cuestiones están muy en la frontera de políticas públicas locales, ¿sí? De hecho, por ejemplo, tienen como proyectos de cosas que, no sé, para mí en Tucumán no se deben ni pensar todavía, capaz que sí, capaz que me equivoco, pero por ejemplo, proyectos de Hospital de la Mujer, por ejemplo, específico de Hospital de la Mujer, qué sé yo, o a nivel provincial tienen esta suerte de tarjeta alimentar propia que se llama billetera no sé qué, billetera provincial, billetera Santa Fe, no sé cómo, pero que funciona muy bien como complemento a la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar es muy buena, billetera Santa Fe, gracias, pero no llega digamos, a resolver el problema. ¿Es mejor que nada? Sí, pero bueno, esto sería duplicar la apuesta, ¿sí? Y también desde esfuerzos provinciales ahí. Después otra cuestión, haciendo los informes, digamos, para otras provincias, también me llamaba la atención el caso de La Pampa, ¿sí? El caso de La Pampa tienen, la producción energética es local, digamos, es una cooperativa, así como nosotros tenemos EDET, ellos tienen el EDET de La Pampa, pero que no es una empresa del sector privado, es una suerte de cooperativa y que tiene incidencia en el poder adquisitivo de las personas, ¿sí? Y de hecho, también tienen el Banco Provincia, que dio créditos a la producción, por ejemplo. Todos estos complementos, que no digo que en Tucumán no hayan existido, digo que se manifiestan de manera sistemática en otros lugares, ¿sí? Son políticas deliberadas y que no surgen solamente ante la demanda a los representantes, o por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, esas son creo que en ese sentido sí se puede hacer política. ¿Qué es lo que, ahora en relación a tu segunda pregunta bueno, ¿por qué Tucumán recibe mucho IFE, relativamente mucho IFE y poco ATP? Y ahí nosotros decíamos, vos bien decías, bueno, tenemos una elevada informalidad, pero esto también está relacionado con nuestra estructura productiva. ¿Por qué no sé, si otro sector, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, también son dependientes de las actividades primarias, ¿por qué nosotros recibimos más IFE y menos ATP? ¿Sí? Y ahí yo creo que sí hay una especie primero, que producimos, bueno, azúcar y ahora citrus, digamos, citrus ya digamos, como que ocupó ese lugar, pero que no son las ventajas comparativas del país, ni representan los volúmenes de exportaciones que representan las exportaciones de La Pampa, Buenos Aires, de toda la región, digamos, central digamos, o la región más rica de nuestro país, digamos, históricamente o estructuralmente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también hay un modelo de producción mucho más, más desigual o más concentrado, en realidad sería la palabra más adecuada, más concentrado. Y quien estudió mucho esto es un historiador, Pucci, quizás lo conozcan. Él tiene como
Él tiene un libro, ay, no me puedo acordar cómo se llama, pero tiene un libro donde presenta muy bien esa estructura productiva, los orígenes de esa estructura productiva provincial, relativa, y además que sí se expone muy bien ahí para mí, relativamente más concentrada que el resto de las producciones. Hay cuestiones ahí que para mí que también eso es resultante de equilibrios políticos diferentes, pero también de situaciones, digamos, ¿cómo se dice? Paisajísticas o geográficas, no paisajísticas, geográficas diferentes, ¿sí? Que hace que sean zonas más ricas que otras, ¿sí? No sé si te respondo ahí, Rodrigo. Sí, sí, espectacular. Muchas gracias. Muchas gracias, está re interesante, sí. No, gracias. Bueno, tenemos 2 preguntas más en el chat. De Marcia dice que un programa como el IFE permitió que varias familias entraran en la franja de economías formales usándolos para crear un negocio, por ejemplo. O sea, si el IFE permite que familias entren en la economía formal. Esa creo que es la pregunta. Yo creo que esos son casos muy aislados y son más bien, no sé, no conozco yo estudios que sugieran que era muy poca plata. Sí. Yo creo que... Fueron 30.000 pesos en 6 meses. Sí, no sé, hay que hacer magia. Pero no digo que no haya ocurrido, sí. Me parece que no es algo que... no es un crédito a la producción, más bien un paliativo a poder sostener el consumo. Claro. Robert, no sé si vos tenías una pregunta, si no seguimos con la de Luis. Bueno, vamos con la de Luis. Dice Luis, quería consultarte un poco en sintonía con lo que venís hablando, de qué manera se podría favorecer el mercado formal de trabajo en Tucumán y la industrialización de la región. Bien. Bueno, son cuestiones fundamentales, así... el tema del mercado de trabajo es un tema que, o sea, se habla de la crisis en el empleo desde la Organización Internacional de Trabajo, no solamente para el caso tucumano, es un tema que no se logra resolver y está muy vinculado con la creciente financiarización de la economía y con los modelos nuevos de corporaciones, ¿sí? La deslocalización de la producción, la integración de las empresas, ¿sí? Que hacen que la demanda de trabajo sea cada vez menor, con un cambio tecnológico que muchas veces reemplaza hasta incluso el trabajo calificado, ¿sí? En ese sentido, hay algunos, como un economista que se llama Eduardo Levi-Cesati, les aviso que es de la diptela y de derecha, pero es un buen académico. Él de hecho tiene un libro de ficción sobre la desaparición del mercado de trabajo. Bueno, lo que dice él y ascribe unas nuevas teorías es que el mercado de trabajo está desapareciendo y va a desaparecer. Y todo, tanto desde la izquierda como desde la derecha, se propone una suerte de política que se llama renta universal, ¿sí? Desde la derecha y desde la izquierda se proponen formas de financiar esa renta universal distintas, pero ya un poco medio resignados a que esto no tiene solución, ¿sí? Hay otras propuestas que son más bien reformadoras, digamos, o algo más optimistas, pero que la verdad es que al menos desde el debate académico no están del todo consolidadas esas propuestas, son muy aisladas y la verdad es que cada vez hay menos demanda de trabajo. ¿Cómo promoverla? Yo no me imagino que otra cosa que desde el Estado por ahora, digamos, pero porque no conozco teoría sobre puedo buscarle si quieres,
sobre cómo promover, pero es muy buena la pregunta, ¿sí? Industrialización, no sé, sobre la industrialización, por ejemplo, ahí ya hay una discusión de que si la industrialización es o no relevante en el siglo XXI, ¿sí? Capaz que lo era en la década del 50 con Perón, pero en el siglo XXI hay gente que dice lo que genera hoy valor agregado es la economía del conocimiento, ¿sí? O sea, el sector servicio con retornos crecientes o de elevada calificación, que a lo que habría que apuntar es a ese tipo de sectores desde el Estado, ¿sí? Como acompañar empresas del sector privado, pero desde el Estado. No sé si he respondido. Buenísimo, Bea. Gracias. No sé si hay alguna otra consulta más, si no vamos cerrando. Sí, un aporte si cortito. me pasó alguna, me vos dice. mencionaste banco, vos mencionaste Cortito, el tema de los bancos. Nosotros en Tucumán perdimos el banco de la provincia durante el menemismo. Y es una tarea urgente recuperar un banco provincial. Es imposible que haya desarrollo en una provincia sin tener un banco provincial. Por ejemplo, Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires está generando una cantidad de políticas de crédito para las empresas de la provincia, porque tiene un banco provincial muy importante. Nosotros regalamos el banco de la provincia, se transformó en el banco macro, eso lo hizo Palito Ortega, obedeciendo las órdenes de Menem. Sí, Y entonces, yo creo que eso es una tarea pendiente para los gobiernos de Tucumán, recuperar un banco provincial. Exacto, y ahí fíjate que, bueno, no solamente eso se suma, que tenemos menos recaudación, perdón, me copo con esto, sino que tampoco tendríamos política monetaria, ¿sí? Lo que también es discutible si querríamos o no política monetaria desde la provincia, pero sí al menos política crediticia, como vos mencionás el caso de Kicillof o el caso de La Pampa, ¿sí? La idea es fomentar un poco ahí la producción para generar el empleo, al menos indirectamente, ¿sí? Bien. Buenísimo, Bea. ¿Algo más que quieras comentar, Beatriz, antes de que cerremos? ¿Algo que te haya quedado en el tintero? Creo que ahí ya estoy. Perdón. Bueno, no, la verdad que excelente toda la información, y es importante conocer toda esta data sobre cómo abordar las políticas tanto de pobreza como, bueno, para mitigar la desigualdad. Me parece que para que militamos son datos súper importantes a la hora de dar los debates. Y bueno, algunas cosas que rescato, el tema de que en Tucumán no tenemos estadísticas locales, me parece que eso es algo que bueno, el día de mañana se puede transformar en alguna propuesta de plataforma política, porque me parece que es algo que necesitamos, es una necesidad en la provincia para poder abordar políticas, ¿no? Bueno, después el tema que hablamos el tema del IFE, del ATP, cómo se recibió mucho más IFE acá en la provincia. Y bueno, ya en general me pareció súper interesante el tema de abordar la desigualdad en conjunto con la pobreza, que no podemos hablar de pobreza sin trabajar también la desigualdad y pensar en políticas redistributivas. Así que, bueno, excelente todo, Beatriz. Muchísimas gracias por sumarte. Y bueno, a los compañeros que nos vemos el próximo 14 de agosto, el sábado, vamos a trabajar sobre políticas culturales y experiencias autogestivas. Vea, una cosa más que te iba a decir, que me olvidé, si tenés algo de contenido sobre el tema de la renta universal, si tenés para pasarnos, porque me parece que es un tema súper interesante, que podríamos también capaz que abordar en otra cohorte de la escuela. Si tenés algo de bibliografía o data para pasarnos, estaría genial. Dale, no tengo ahora a mano, pero te busco y paso. Dale, le aviso a la Julia y te lo paso. Igual eso genial. le digo. Bueno, muchísimas gracias, Bea. Perdón que y a todos. Cualquier cosa, si necesitan datos, sobre todo datos, piensen que yo me dedico más a la producción de datos y análisis de datos. Soy una rata del laboratorio. Perfecto. Ahí hemos dejado la página del laboratorio y la vamos a subir también al Classroom que tenemos con los compañeros para que esté ahí disponible.